Estaremos viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El tema se titula Perseverando en la doctrina de los apóstoles. El libro de los Hechos nos permite ver el nacimiento de la iglesia primitiva y los pilares sobre los cuales la iglesia se mantuvo firme y pudo desarrollarse al paso del tiempo. Cuando se habla del inicio de la iglesia primitiva, regularmente muchos creyentes o religiones anhelan experimentar la vivencia de los 120 personas que estaban en el aposento alto cuando esperaban la promesa del Padre. Pero poco le prestan atención a lo que ocurrió después de que Pedro dio el sermón y se convirtieron casi 3,000 almas. En aquella ocasión, 3,000 almas fueron convertidas a Jesucristo y todas perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El bautismo en agua fue la preparación para recibir el don del Espíritu Santo, pero ese evento no fue pasajero ni emocionalismo. Fue una decisión muy firme de toda persona que vino a los pies de Jesucristo. Y en ese momento la persona entendió que para poder continuar y perseverar necesitaban tener bases sólidas. Es decir, continuar en la doctrina de los apóstoles. Y el libro de los Hechos se encargó de mostrarnos las características de la iglesia, las cuales les permitieron permanecer activa, establecida y tener un crecimiento. Y esos mismos pilares van enfocados a cada creyente que va siendo añadido a la iglesia. Hechos 2:42 nos dice cuáles son esos 4 pilares. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 pilares fundamentales para la iglesia: doctrina, comunión, partimiento de pan y oración, los cuales le permitieron a la iglesia tener un gran impacto en aquella comunidad, y el nombre de Jesucristo pudo extenderse y traer nuevas almas. Primeramente, vemos que el pilar número 1 es la doctrina. Una vez que la persona ha nacido de nuevo, que se ha convertido, tiene que ser instruida, tiene que tener conocimiento de las Escrituras. El ministro se tiene que encargar de enseñarlo, de instruirlo conforme a la doctrina de los apóstoles, aquella doctrina que fue impartida primeramente por Jesucristo, para que pueda abrirles el entendimiento y encontrar a Jesucristo a través de cada escritura, ya que una iglesia sin enseñanza se extravía, y toda persona que se va añadiendo a la iglesia, los recién convertidos, las almas nuevas, tienen que conocer las bases doctrinales. Y así como los apóstoles habían sido instruidos por Jesucristo en doctrina, ahora ellos tenían la encomienda de ir enseñando a toda persona que era añadida a la iglesia. Los apóstoles habían sido testigos presenciales del ministerio de Jesucristo, conocían su doctrina, pero también fueron testigos de la muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo, y ahora la estaban predicando, enseñaban la resurrección como parte de la doctrina. Antes de que Jesucristo ascendiera al cielo, dio mandamientos, dio enseñanza, dejó una doctrina, dejó una estructura para la iglesia para que continuara. Y sobre esa base, sobre ese pilar, sobre esa estructura, los apóstoles iniciaron la gran comisión. Ellos tenían que perseverar, continuar, seguir y permanecer en la misma doctrina de Jesucristo. Lo que Él les había enseñado, ahora ellos tenían que continuar. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 1, versículos 7 y 8, como advertencia,
Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que nos perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo nos anunciare otro evangelio diferente del que hemos recibido, sea anatema. Hay una consecuencia para aquel que anuncia un evangelio diferente. No está permitido que los apóstoles, ni siquiera un ángel, presente otro evangelio. Ninguna revelación nueva debe ser dada a la iglesia. El evangelio ya está establecido. Y sobre esa base doctrinal los apóstoles deben de continuar. Ningún apóstol ni ángel fue autorizado, mucho menos en esta nueva generación. No hay persona que pueda cambiar la base doctrinal. Y por esta causa el apóstol Pablo dirigió en varias de sus cartas esta advertencia. Primeramente se dirigió a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3 verso 2, diciendo que aquel que anhela obispado debe ser apto para enseñar, una persona capaz, fiel e íntegro, persona que conozca la doctrina de Jesucristo, persona que conozca la enseñanza de Jesucristo, pero que sea apto para enseñarla. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Toda la doctrina que Pablo predicaba y que Timoteo había escuchado, dice, ahora te pido que tú también se los encargues a hombres fieles, a personas capaces de enseñar, que sean idóneos para la enseñanza, para que también enseñen a otros. Al paso del tiempo y de los años, la doctrina debería permanecer. No podía ser cambiada. La doctrina de Jesucristo debe permanecer intacta tal como Él la dio. No puede ser diluida, no puede ser cambiada, no puede ser alterada, mucho menos menospreciada. Por ese motivo el apóstol Pablo le encarga a Timoteo que se mantenga bajo esa línea y que igualmente todo nuevo predicador se mantenga en esa línea, que sea apto para enseñar. Pablo se dirige a Tito en Tito 2.1 y le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No hay lugar para la nueva revelación, no hay lugar para los métodos, continúa con la sana doctrina. Todo aquello que fue impartido por Jesucristo y por los apóstoles, continúa por esa línea. Tito capítulo 2 versículos 7 y 8 dicen, presentándose tú en todo como ejemplo de buenas obras y en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y que no tenga nada malo que decir de vosotros. La encomienda para el predicador es mostrar seriedad, integridad en la doctrina, en la enseñanza, una palabra sana e irreprochable, al grado de que el adversario no tenga nada que decir. Esa es la encomienda, permanecer en la doctrina de los apóstoles. Como primer pilar es permanecer a través de esa enseñanza y que toda congregación pueda captar el mensaje bíblico y continuar sobre ese conocimiento. Y a través de las escrituras encontraremos muchos temas relevantes, como el nuevo nacimiento, la salvación, la vida eterna, la resurrección, el perdón, la honra a los padres, los requisitos para los obispos, para los diáconos, la atención sobre las viudas. La iglesia debe permanecer sobre esa misma base doctrinal. La indicación es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Una vez que la iglesia ha adquirido conocimiento, tiene doctrina, tiene enseñanza, viene el segundo pilar, donde la persona tiene que ser hacedor de todo aquel conocimiento que ha adquirido, que es, paso 2, la comunión unos con otros.
Hechos 2:42 dice que el segundo pilar es la comunión unos con otros. Y comunión significa compartir en común, el amor fraternal. Y el amor se refleja a través de la práctica, a través de ayudarse los unos con los otros, tal como lo dice Hechos capítulo 2, versículo 44 al 45. Dice la Escritura: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos los que habían creído era como, no solamente era un grupo de congregantes, era casi una familia donde cada quien velaba por su prójimo. Cada quien tenía un interés sobre el prójimo, de ayudarlo. Tenían todas las cosas en común, se ayudaban el uno al otro. Hechos capítulo 4, versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ese es el corazón de la iglesia. Eran un solo corazón y una sola alma. Había una unidad en la iglesia. La iglesia era algo muy diferente a las sectas de aquel tiempo. Existía una diferencia muy marcada entre el legalismo y el amor de Cristo de la iglesia primitiva. Mientras el legalismo de los fariseos y saduceos y los escribas ponía cargas, la iglesia reflejaba el amor de Dios y el amor hacia el prójimo. El tercer pilar es el partimiento del pan. La institución de la cena del Señor era lo que la iglesia practicaba constantemente en memoria del nuevo pacto, anunciando la muerte del Señor hasta su regreso. La iglesia tenía conocimiento de la muerte expiatoria de Jesucristo para perdón de pecados. Y era recordada y anunciada, era predicada y enseñada como una doctrina, para que la iglesia tuviera ese conocimiento acerca de la muerte de Jesucristo y de su regreso. El partimiento del pan también se hacía por los hogares, fomentando la unidad y la armonía, uniendo lazos fraternales, una comunión íntima entre cada congregante. El enfoque de la iglesia no era solamente permanecer o estar en una iglesia, sino conocerse, ayudarse y tener lazos familiares. El cuarto pilar era la oración. Desde sus inicios la iglesia fue instruida en la oración, a tener una intimidad directa con Jesucristo, a fortalecer el área espiritual. Una de las áreas más descuidadas es la oración siempre en muchas iglesias. Es la parte que más le cuesta a los creyentes. Pero la iglesia primitiva se enfocó a enseñarla como doctrina, como un pilar fundamental para que el creyente se mantuviera estable, firme, que no tuviera debilidad. En Hechos capítulo 1, versículo 14, nos enseña que los 120 permanecían unánimes en oración y ruego, perseveraban en oración. De estos cuatro pilares, dos van dirigidos al ser interno, que viene siendo el pilar número 1 y el 4. El 1 es la doctrina, es el alimento, el conocimiento para la persona. El cuarto es la oración, la fortaleza, la confianza en Dios mismo. Los otros dos pilares van dirigidos hacia el prójimo, a la práctica, que es la comunión y el partimiento del pan, la ayuda mutua
y el amor fraternal. De esta manera la iglesia permanecía unida, estable, iba creciendo, se iba desarrollando, tenía grandes alcances, era de gran impacto y sobre todo Dios respaldaba la obra. Como resultado, el creyente podía ver la mano de Dios sobre sus vidas. Hechos 2, 46, 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta era realmente la iglesia, la cual Jesucristo había establecido. El diseño dado por Dios, una iglesia que perseverara unánime cada día en el templo, teniendo comunión por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, glorificando a Dios en todo momento, teniendo el favor de todo el pueblo. Habían encontrado gracia delante del pueblo. Y el Señor mismo se encargaba de añadir cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. No había lugar para el simpatizante, solamente los que debían ser salvos, personas que venían, se establecían y formaban parte del cuerpo de Cristo. A través de esos capítulos nos damos cuenta que la iglesia tenía perseverancia. Ese fue el sello que identificó a la iglesia primitiva, la perseverancia. Hechos 1:14 dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:46 dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. El ser constante, perseverante, fue lo que les permitió tener un crecimiento, un gran impacto, un gran arraigo, la perseverancia. Recordemos que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, pero la persona que persevera, ésta será salvo. La invitación y la reflexión es: debemos de ser perseverantes en aquello que hemos creído, en la doctrina que nos han enseñado, en los pilares bíblicos, no los de una religión, no los de una organización, sino las bases bíblicas, aquellos que permitieron que la iglesia se estableciera en un momento en que Jesucristo les había dado aquella encomienda. La perseverancia marca la diferencia. Bendiciones, hermanos. Perseveremos en la doctrina de los apóstoles.